La ley del equilibrio nos menciona que vamos a considerar una reacción, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que una reacción en la que todas las sustancias sean gases, ¿de acuerdo? A eso se le va a llamar equilibrio homogéneo gaseoso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué van a tener la siguiente parte? Por ejemplo, eh, también nos dice que esto vamos a hacer que se encuentren en una disolución. ¿De acuerdo? Vamos a hacer que se encuentre en una disolución, lo cual a esto lo llamamos equilibrio homogéneo líquido. Entonces, cuando esté en gases es equilibrio homogéneo gaseoso y cuando es líquido, equilibrio homogéneo líquido. ¿De acuerdo? Entonces, esa parte hay que tener en cuenta. Ahora, ¿a qué llega? Por ejemplo, si yo tengo... Saludos, Alvarito. Por ejemplo, si yo tengo acá lo siguiente, una ecuación química de la siguiente manera, por ejemplo, un gas de hidrógeno más un gas de yodo, y me dice que va a haber una reacción hacia la derecha y otra reacción hacia la izquierda. Estas flechas me dicen que están en equilibrio, ¿de acuerdo? Cuando se encuentran en equilibrio, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que va, cuando hay dos flechas, ¿qué es lo que ocurre? Nos indica que están en equilibrio y que nos va a dar dos átomos de el siguiente gas, lo que es el hidruro de yodo, ¿va? Ahora, lo que va a la parte derecha se le va a llamar como velocidad directa y lo que va a la parte izquierda como la velocidad indirecta o inversa. ¿De acuerdo? ¿A qué hemos llegado? Por ejemplo, que estas velocidades para que estén en equilibrio tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Cuando son iguales están en equilibrio. Entonces, si nosotros continuamos explicando, va a ser lo siguiente. Llegamos finalmente a esta parte. ¿A qué? A que la velocidad directa va a ser igual a la constante directa por hidrógeno en equilibrio por yodo en equilibrio o yodo inicial, todo que va a iniciar. Y también la velocidad inversa va a ser igual a la constante inversa por el producto que es hidrógeno yodo, todo esto elevado a ¿qué? Al cuadrado. ¿Por qué? Porque está acompañado del número 2 en el balance químico. ¿De acuerdo?
Esperemos que se pueda convertir, chicos. Sí, puedo convertir. De acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Bueno, sale muy... Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo siguiente. Por ejemplo, nos dice lo siguiente. Que la velocidad inversa es igual a la constante inversa por el producto, que es el hidruro de yodo, todo esto elevado a ¿quién? Al cuadrado, porque esa es la cantidad de moles al momento de balancear. Una vez obtenido eso, vamos a aplicar lo que nos dice la gráfica. Que nos dice la gráfica que la velocidad inversa es igual a ¿qué? A la velocidad directa. Como ambos son iguales, por lo tanto vamos a determinar que la velocidad directa es igual que a la velocidad inversa. Entonces, una vez que hemos determinado ambos que son iguales, vamos a reemplazar a cada uno. ¿De acuerdo? Entonces, al reemplazar a cada uno, digo lo siguiente. La velocidad directa, que es igual a constante directa multiplicado por el reactante inicial, va a ser igual a la constante indirecta por el producto, pero todo esto le va a dar cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? Ahora esto, chicos, vamos a despejar. Al despejar la constante inversa, nos olvida que la constante derecha entre la constante inversa va a ser igual a ¿quién? ¿A quién va a ser igual? A la división entre el producto sobre el reactante. El producto, ¿quién es? Es el hidruro de yodo, todo elevado al cuadrado, sobre el hidrógeno por el yodo. ¿De acuerdo? A esto que hemos resuelto, vamos a decir que va a ser igual a lo que ustedes ven, que el constante inversa y la constante directa va a ser igual al constante de equilibrio. ¿De acuerdo? Al constante de equilibrio. Con esa parte vamos a resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a lo siguiente. Podemos también definir que el constante de equilibrio, también llamado como la ley del equilibrio químico, o ley de la acción de masas, o ley de Gilbert y Waugh. ¿De acuerdo? Ahora, ¿esto qué es lo que ocurre? Nos dice, por ejemplo, en una reacción reversible en equilibrio, el producto de las concentraciones de los productos de reacción elevados a sus respectivos coeficientes estequiométricos dividido por el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus correspondientes coeficientes estequiométricos. Es una constante para cada temperatura. ¿De acuerdo? Ahora, como es para una constante para cada temperatura, vamos a hacer lo que se constante. El constante de equilibrio va a ser representado por ¿quién, chicos? Por Kc, Kp o Kx. Entre ellas hay una relación, ¿de acuerdo? ¿Por quién? Por la ley de acción de masas, ¿de acuerdo? Por la ley de acción de masas. Entonces vamos a colocar acá ley de acción de masas, por sus siglas LAM. ¿De acuerdo? Ahí te lo corregimos, no se preocupe. Por sus siglas LAM. Ahora, ¿qué más nos menciona? Nos menciona lo siguiente.
La ley de constante de equilibrio, que va a estar relacionada con la ley de acción de masas, también nos menciona que va a ser que una de sus características va a ser que en cada reacción por separado va a depender de los coeficientes estequiométricos empleados en la ecuación, pero no depende de las concentraciones iniciales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú balanceas, haces el balance químico, tienes lo que es los coeficientes son las cantidades en moles, lo cual esa cantidad en moles es el coeficiente estequiométrico, lo cual ello lo vas a llevar aquí al exponente. ¿De acuerdo? Y cada vez varía según su temperatura. Ahora, por ejemplo, las reacciones entre gases es útil para escribir la constante de equilibrio en función de presiones parciales. ¿A qué llegamos? Llegamos a la siguiente ecuación. Como ya hemos conocido por qué sale eh, el producto sobre el reactante, vamos a poder directamente a qué, a lo siguiente, que la constante en equilibrio Kp es igual a quién, al constante de P, que es el producto, todo esto en equilibrio elevado a quién, a la C, su constante de estequiométrico, multiplicado por quién, por P del D, que es el producto elevado a su constante estequiométrico en equilibrio. Todo esto dividido entre quién, entre la parte inicial, los reactantes. ¿Y los reactantes de quién es? El P en equilibrio de A en equilibrio elevado a la constante estequiométrico por la variable dB elevado a la constante estequiométrico B, esto en equilibrio, ¿de acuerdo? Lo convertimos y tienes la siguiente forma. Ahora, tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, nos dice que la constante en equilibrio respecto a quién, a las presiones parciales. Entonces, Kp, ¿qué es? Es constante en equilibrio de las presiones parciales. ¿De acuerdo? ¿Listos? Seguimos. Lo cual tiene las mismas características de la constante en equilibrio o o el equilibrio cinético. ¿De acuerdo? Por lo cual vas a llegar a que a las presiones parciales, que va a ser igual a quién, a por la presión, ¿de acuerdo? Y este es quién, quién es, chicos, esta es la ecuación de Dalton, ¿de acuerdo? Entonces hay que recordar la ecuación de Dalton. A ver, vamos a poner mejor para que puedan entender. Es de la siguiente manera: presión de A, una constante de A, parámetro por la temperatura. ¿Quién es? La ley de Dalton. ¿De acuerdo? ¿Listos? Entonces, hasta ahí podemos tener en que que la ecuación de la constante parcial sigue siendo lo mismo que la anterior, solo que hay que tener en cuenta que la temperatura y la acción de masas, ¿de acuerdo? Ahora, ahora, ahora vamos a ver a la siguiente ecuación con respecto a x. Aquí es lo que llegamos, que la constante de x va a ser igual a quién, va a ser igual a quién. ¿Por qué razón estamos poniendo, a ver, variables? Porque esto al final los subíndices se va a omitir. ¿Por qué?
va a ser sobreentendido, ¿de acuerdo? Porque al fin y al cabo ambas tienen las mismas unidades, entonces no vamos a tener mucho de qué preocuparnos. También porque también muchas veces cuando trabajan en las presiones en atmósferas se omiten también sus unidades, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar nada más para que puedan recordar. Todo esto lo va a hablar C en equilibrio. Acá X de D, coeficiente geométrico en equilibrio, de A en equilibrio, ¿de acuerdo? Solo para que tengan, para que puedan recordar nada más, ¿de acuerdo? Ahora, hay que hacer, chicos, ambos, ¿de acuerdo? ¿Qué tal si relacionamos ambos? Al constante de presiones a igual a la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Si nosotros igualamos acá, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos lo siguiente, ¿de acuerdo? A eso vamos a aplicar ¿qué? La ley de de los gases ideales. ¿A qué es la ley de los gases ideales? ¿Se recuerdan? Es igual a presión por volumen, es igual a ¿quién? A la constante universal de los gases por temperatura por la cantidad de moles, ¿de acuerdo? Entonces esta parte, vamos a poner acá, ¿de acuerdo? Entonces, obteniendo la ley o la ecuación universal de los gases ideales, vamos a llegar a ¿qué? A despejar. Como yo quiero saber la presión aquí va a ser igual a N entre V por la constante universal por la temperatura. Vamos dándole forma. Ahora, cantidad de moles respecto a volumen, que es cantidad de masas. Porque moles está respecto a quién? A masa entre masa molar. Entonces, ¿a qué llegamos? Si nosotros a eso lo dejamos aparte, porque va a depender, lo único que va a variar es las, las cantidades, dejamos de esta manera, ¿de acuerdo? Y esto va a ser multiplicado por la constante de los gases por la temperatura que no va a cambiar, lo cual vamos a sustituir la ecuación. Y que nos queda al final, nos queda lo siguiente, que la constante de presiones es igual a ¿quién? A la presión de C elevado a la C por la constante. Vamos a la fórmula, ¿no? En fórmula, si no, no vamos se van a perder. Ok, la constante de presión es igual a ¿quién, chicos? A la presión de C, todo elevado a la C, por presión de D elevado a la D, presión de A elevado a la A, por presión de B elevado a la B. Todo en qué? En equilibrio. ¿De acuerdo? Eso se supone. ¿De acuerdo? O ya se conoce. Ahora esto vamos a reemplazar por lo que tenemos acá, mira. Vamos a reemplazar con ese acá. ¿De acuerdo? Al reemplazar esto, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente. Obtienes que C multiplicado por el R por el T respectivamente de A, pero este son apartes, por R por T, porque va a entrar a multiplicar a ambos lados, todo elevado a la C, todo elevado a la A, por D por RT elevado a la D, por B por RT elevado a la B. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Ok, ¿qué es lo que ocurre? Ok, no salió mal. No graficó mal. Ok, vamos a borrar nuevamente. ¿Qué es lo que ocurre? Como estos, por ejemplo,
Ya, este es A por presión de A elevado a la A, perdón, de arriba es la C, por presión de B elevado a la B. ¿De acuerdo? Listo, tenemos ahí. Vamos a poner la segunda parte que se nos ha malogrado la ecuación. Entonces ponemos igual que nos queda lo siguiente, ¿no? ¿A qué llegamos? Llegamos a lo siguiente. Que eso va a ser igual a quién? A todo este producto. Abrimos paréntesis, corchetes. Tenemos aquí a la C, cerramos multiplicado por una constante de los gases por la temperatura. Todo esto elevado a la C por, abrimos igual, tengo a la D por RT. Todo esto elevado aquí a la D. ¿De acuerdo? Ahora, la parte inferior, los productos, tenemos lo siguiente. De A por RT, todo a la A. Y el otro, tenemos el reactante B. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué es lo que ocurre? Ahora, esto, por ejemplo, nosotros vamos a despejar. ¿De acuerdo? Ya listos. Bueno, dejamos ahí. Ahora, esto si nosotros despejamos, ¿qué nos va a quedar? Ponemos todo, dejamos como la parte inicial, pero ya a un lado los factorizamos, ¿ya? Vamos a factorizar. ¿De acuerdo? Si nosotros factorizamos, nos va a quedar de la siguiente manera. ¿De acuerdo? C a la C por D a la D a la A y B a la B. Todo esto se ha multiplicado por ¿quién? Por RT. Pero como ustedes ven que cada uno tiene un exponente, la parte inferior como es base igual, se suma, sería C más D, C más D, menos la parte inferior que también suma sería A más B. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo llegamos a esto? Llegamos a lo siguiente. Como la parte superiores son iguales, vamos abajo a poner, también son iguales, ¿verdad? RT, base iguales, exponente suma, A más B. Ahora, esta expresión lo vamos a colocar con una sola expresión. ¿De acuerdo? ¿En qué nos queda entonces? Al final nos va a quedar que la constante por todo esto elevado a C más D. Ay, perdón, disculpen, no se observa, está bien, gracias. ¿A qué va a ser? Ese mismo va a ser el constante elevado a C más D, cierra paréntesis, menos A más B. ¿De acuerdo? Si eso reemplazamos, vamos a sustituirlos. Todo esto que nos va a dar, nos dice lo siguiente. ¿A qué llegamos? Llegamos a lo siguiente. Que ese exponente de C más D menos A más B es la variación de moles, que es igual a ¿quién? C más D menos A más B. ¿Por qué razón? Porque te mencioné que ellos eran que los coeficientes estequiométricos, ¿de acuerdo? Como eran los coeficientes estequiométricos, va a estar relacionado con quién? Con la cantidad de moles. Pues la variación de moles va a ser C más D menos A más B. Ahora esto, chicos, llevamos a la ecuación. Entonces, que sería igual que la constante de presión respecto a la constante en equilibrio, todo multiplicado por RT, esto le va aquí a la variación de N.
y eso sería al final tu ecuación. ¿De acuerdo? Al final eso sería tu ecuación final. Entonces hasta ahí no creo que no haya alguna duda. ¿De acuerdo? Ahora, hay equilibrios homogéneos y hay equilibrios homogéneos. Hay equilibrios heterogéneos, hay equilibrios heterogéneos. Pero mayormente trabajamos con el homogéneo, ¿de acuerdo? Bien, chicos, por ejemplo, equilibrios heterogéneos nos dice que va a ser aquel relación de gases en una sustancia sólida o líquida. El equilibrio heterogéneo, su concentración no nos indica en la expresión de equilibrio, ya que es una constante y su valor va incluido en el valor de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué se refiere? Que va a estar moles sobre litros o masa entre molaridad por mol sobre volumen, masa sobre volumen, ¿de acuerdo? Y todo eso que va a ser constante, ¿ya? Ahora también vamos a hablar el día de hoy también de usos y aplicaciones de las constantes en equilibrio. Por ejemplo, la constante en equilibrio informa de la situación en la que se encuentra una reacción reversible en un instante determinado, o sea, respecto a un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el constante en equilibrio y constante a presión nos dice que se llaman conscientes de concentración y de presiones, ¿de acuerdo? Lo cual se asemeja aquí en el constante equilibrio o equilibrio de concentración y equilibrio de presiones, por lo cual eh, cuando ustedes ven abierto unas llaves y las P no son las del equilibrio, sino la de las instantes. O sea, en un solo instante ocurre. O sea, toda reacción química, chicos, pasa en un instante de tiempo, ¿de acuerdo? Un instante de determinado de tiempo nada más, ¿ya? Entonces decimos que la constante de concentración o cociente de concentración es igual a ¿quién? Al constante de concentración, ¿de acuerdo? Entonces es una reacción química. Bien, ¿qué más podemos recordar? A ver, chicos, factores que afectan al equilibrio. Tenemos que hablar de quién, la ley de Shetler, ¿no? Son las presiones del volumen, la temperatura y las concentraciones de las sustancias que van a intervenir en una reacción, ¿de acuerdo? Eso más que todo va a tener el efecto de la temperatura. La temperatura va a estar netamente trabajando ahí, ¿de acuerdo? Pero esto, como os digo, es un poco más avanzado, que eso no lo vamos a ver nosotros. Solo que hasta ahí es lo que vamos a necesitar conocer, ¿ya? Entonces, chicos, fue un gusto tener la clase. Espero que puedan repasar porque es interesante el tema. Cinética química, ¿no? Parecido a física. Bien, chicos, nos vemos, cuídense.